Del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Puede tomar asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy quiero hablar de un tema muy importante que tal vez muchos lo hemos olvidado, que tal vez muchos lo hemos hecho a un lado, que se le ha restado importancia en la iglesia de hoy. Y hoy quiero hablar acerca de el adulterio y la fornicación. El adulterio y la fornicación. Y el tema que quiero tocar hoy es: ¿qué es? ¿Y cuáles son los efectos que deja en la vida del ser humano? ¿Qué es el adulterio? ¿Qué es la fornicación? ¿Y cuáles son los efectos que deja en la vida del ser humano? Aquí en este versículo entonces leímos: porque del corazón salen. Porque del corazón salen. Cuando la palabra del Señor nos está hablando del corazón, no nos está hablando del órgano, nos está hablando de la mente del ser humano. Así que de la mente del ser humano sale el adulterio y sale la fornicación. Y yo quiero tratar este tema muy importante porque es algo que está manchando en gran manera al ser humano. Es algo que está atando en gran manera al ser humano y que lastimosamente está entrando mucho a la iglesia del Señor. Así que tenemos que estar apercibidos, atentos, conociendo, recordando y no olvidando todo lo que la Biblia llama pecado. Nosotros también debemos llamarlo pecado y alejarnos. Porque el fin de nuestro Señor Jesucristo no es condenarnos, sino salvarnos. Abrirnos un panorama de conocimiento para que sepamos qué es pecado y cómo nosotros debemos alejarnos para alcanzar la salvación. Así que tomando entonces este tema, quiero hablar acerca del tema del adulterio y la fornicación. Y la palabra adulterio significa relación sexual ilegal, conexión ilícita con una persona casada, infidelidad marital. Es incompatible con las leyes armónicas de la vida familiar en el reino de Dios. Viola el propósito divino en el matrimonio. El adulterio está bajo el juicio de Dios. Y la fornicación es una palabra que en el griego se lee porneia, de donde viene la palabra pornografía. Y es, en un sentido más amplio, denota cualquier clase de inmoralidad sexual. Pero la mayoría de las veces utiliza el término para señalar relaciones sexuales realizadas fuera del matrimonio. La fornicación también es un pecado que corrompe y que atrapa. Y es un pecado que se constituye, digámoslo de esta manera, la palabra porneia, que es fornicación, es un panorama amplio o es un abanico que se abre hacia relaciones sexuales sin matrimonio, homosexualismo, lesbianismo, pornografía, bestialismo, personas que tienen sexo con animales, todo lo que sea laxivia, viene de la palabra porneia, o sea, fornicación. Pero hoy vamos a hablar de la fornicación que se refiere a relaciones sexuales sin matrimonio. Y yo quiero que vayamos al libro de los Proverbios, capítulo 6. Libro de los Proverbios, capítulo 6. Bendito sea el nombre del Señor.
Yo quiero hablar el adulterio, cómo comienza, cómo se gesta y cuáles son los efectos que trae a la vida del ser humano. El adulterio, cómo comienza, cómo entra al ser humano. Y aquí en Proverbios 6, capítulo 6, versículo 25 dice, 6:25 dice: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Y vamos a volver a Mateo capítulo 5. Hoy vamos a estar pasándonos bastante por la palabra del Señor, para que podamos entender bien de qué nos está hablando el Señor. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Nosotros podemos pensar que el adulterio es solamente el acto sexual, pero el adulterio tiene un comienzo. Y según estos versículos que acabamos de leer, comienza por los ojos, comienza con la mirada. Resulta entonces que este versículo del capítulo 6 de Proverbios que acabamos de leer nos está diciendo: no te atrape con sus ojos. Sugiere que la codicia comienza al permitir el contacto visual. El contacto visual. El adulterio es algo que comienza aquí en la mente. ¿Cómo comienza entonces? El día que hubo una mirada con cierta malicia. El día que aquel hombre casado miró a una mujer y no la miró como una mujer, sino como algo para codiciar. Y de igual manera, esa mujer que es soltera, pero que miró al hombre con esa malicia, allí comenzó el adulterio. Dice Mateo que el que mira y codicia ya adultera. Y muchas veces nosotros pensamos que el adulterio es solo el acto sexual, pero muchas personas pueden estar cometiendo este pecado desde su mente, pero como no han llegado al acto sexual, piensan que no pasa nada, que no hay nada, que ahí no hay nada. Pero según este versículo que nos dijo el Señor Jesucristo, mientras el pensamiento esté ahí, mientras lo estés madurando, mientras lo estés conservando, mientras lo estés permitiendo en tu mente, ahí comenzó el adulterio. Y es importante que nosotros comencemos a meditar en esto para que no le demos lugar al acto que condena. Importante entonces que nosotros podamos comprender que el adulterio no es solo el acto sexual, sino desde que comienza en el pensamiento. Ahora, miramos entonces allí nuevamente en el capítulo 6 de Proverbios. Volvamos otra vez al capítulo 6 y vamos a estar un ratico allí. Vamos a mirar entonces cuáles son los efectos del adulterio. ¿Cuáles son los efectos del adulterio? Versículo 26 del capítulo 6 nos dice: porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Según este versículo de Proverbios, nos está hablando de la mujer ramera y nos está hablando de la mujer que caza el alma del varón. Nos dice entonces que por causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un pedazo de pan. Significa entonces que el cometer adulterio trae pobreza. Cometer adulterio, según este versículo, trae pobreza. Pero si ampliamos un poquito el panorama, nos está hablando de la mujer ramera. Hay hombres
que se vuelven adictos a las mujeres que tienen esta esencia en su vida. Hay hombres que se vuelven adictos a estar consultando a estas mujeres y gratis no es. O sea que el hombre reduce de su bolsillo el dinero que es para su casa, para el pan de su esposa y de sus hijos, por ir a darlo a una mujer que no tiene nada que ver con él ni para su hogar. Una mujer que le da placer para un momento y deja su dinero allí, reduciendo en su casa los ingresos para el sustento del hogar. Y nos dice entonces que la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Qué significa entonces esto? Significa que la mujer con quien el hombre adultera deja su alma ligada a ella, pero también viceversa. La mujer que comete adulterio deja su alma ligada a. Ahora, estamos en estos tiempos enfrentando una problemática delicada. Una problemática que, si no lo menciono mal, ustedes me entenderán, se llama sugar daddy. ¿Cierto que se pronuncia así? Pues por lo menos así lo he escuchado yo. ¿De qué se trata? Perdónenme la palabra, de un viejo verde que se enamora de un adolescente. De un hombre casado, maduro e inclusive abuelo, que necesita placer sexual diferente al que le da su esposa. Entonces tiene que buscar un cuerpecito virgen, tiene que buscar un cuerpecito lleno de colágeno, porque la piel de las adolescentes es hermosa y se vuelve demasiado atractiva para este tipo de hombres. Entonces este hombre está cometiendo adulterio con un adolescente, pero la adolescente no es inocente, también lo está cometiendo con él. Y se está viendo mucho en el hombre y en la mujer, mujeres que también están pagando para que jóvenes o adolescentes les den placer sexual. El adulterio entonces no se está yendo al momento de la amante, sino a las amantes. Se está yendo entonces al punto donde el hombre abandona a la mujer de su juventud, abandona a aquella que un día la vio hermosa, la trató como una reina, la cuidó como una reina, la metió en su casita, le hizo todo su reinado, pero cuando a la reinita le salieron llanticas, cuando por la gravedad se le cayeron ciertos músculos, entonces la reinita ya no me sirve tanto, necesito el colágeno. El adulterio trae pobreza y aquí lo estamos leyendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y voy a abrir un paréntesis aquí. Hay una situación que se está presentando en nuestra tierra y es un desnudismo exagerado en algunas mujeres, lo cual produce que el hombre tenga que luchar y batallar con el área sexual más fuerte. Y por eso muchos hombres sin temor de Dios salen a buscar a estas mujeres. La vestimenta de algunas, no de todas, de algunas mujeres produce que esos hombres se alboroten. Pero las mujeres tenemos que ser sabias y ser prudentes. La mujer debe cuidar a su esposo y el esposo debe cuidar a su esposa, porque a veces nos encontramos con casos donde hay una mujer que rechaza todo el tiempo sexualmente a su esposo. Mujeres que todo el tiempo le están diciendo: qué pereza, quite de ahí, me duele la cabeza, ahora no, después, rechace y rechace. Y esa testosterona del hombre hirviendo y las mujeres afuera exhibiéndose. Yo pienso y expongo mi pensamiento: si un hombre cae en adulterio porque la mujer la rechaza, él peca, pero ella también.
porque ella se está negando a su esposo. Y la Biblia dice, no os neguéis el uno al otro para que Satanás no gane ventaja. Hay mujeres que por su ciclo menstrual, por su parte hormonal, tienen cambios. Pero yo le voy a aconsejar, querida esposa, consulte en la presencia del Señor cómo solucionar esa situación en su vida. Y si Dios la guía, vaya al médico para que usted pueda tener una constante atención a su esposo y no lance a ese marido a los brazos de otra mujer. No se haga usted implícitamente culpable de que su esposo adultere. Cuide a su marido. Pero también, maridos, cuiden a sus mujeres, porque la Biblia dice, no sean ásperos con ellas, no sean groseros, no sean altaneros, no las estén tratando mal, no las estén golpeando, no las estén tratando como si no valiera nada, porque el maltrato que usted le da en la casa, otro afuera sí la acaricia. Otro afuera sí le dice, como estás de linda aunque tenga llanticas. Pero el marido en la casa todo el tiempo le está diciendo, como estás de gorda, te deformaste. ¿Dónde está la Barbie con la que me casé? Sin saber que usted es el culpable que la Barbie se haya deformado. Entonces, muchas veces en algunos adulterios, los culpables son sus propios cónyuges. Porque violamos principios de la palabra del Señor, y es lo siguiente: a la mujer le gusta que el hombre la cuide, la consienta. A la mujer le gusta sentirse protegida por su esposo. A la mujer le gusta la atención de su esposo. Y al hombre le gusta que la mujer lo valore y lo respete. Y cuando uno de esos principios se olvidan en uno de los dos, afuera sí lo respetan, afuera sí lo valoran, y a la mujer afuera sí la consienten y la cuidan. Entonces es responsabilidad de las parejas cuidarse el uno al otro. Cuidar no es estar a toda hora encima, dónde está, qué está haciendo. No, esa inseguridad no se trata, de eso no se trata. Se trata de que usted en la casa, aunque esté gordita o como esté, la siga tratando como una reina. Y aunque él esté también panzoncito y gordito, cuídelo como un rey. Porque todos estamos en camino de envejecimiento. Jóvenes perpetuos no vamos a ser nunca. Así que acomodémonos, que lo que tenemos es lo que un día escogimos. Lo que tenemos es lo que un día juramos en un altar serle fiel hasta la muerte. Lo que tenemos es lo que un día es con quien un día hicimos un pacto delante de Dios, de estar en las buenas y de estar en las malas. Pero también una de las maneras en las que el hombre y la mujer debe cuidarse es en las redes sociales. Porque como les decía ahorita, el adulterio comienza aquí por lo que veo y por lo que oigo. Y si usted está todo el tiempo en las redes sociales y lo único que está saliendo es comerciales de azúcar con una mujer desnuda, comercial de una llanta de un carro, tiene que salir una mujer en bikini. No tiene nada que ver un carro con una mujer, pero tiene que ver en el comercial. Entonces, este tipo de visualizaciones que tenemos van contaminando la mente, van corrompiendo la mente, van haciendo que su mente se vaya llenando de esas inmundicias hasta que llega el momento en el que se cumple el pecado. Por eso tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué vemos en las redes sociales? ¿Qué vemos en la televisión? Nosotros podemos escoger qué ver, podemos hacerlo. Pero si usted permite que su mente se le siga contaminando, se le siga ensuciando, llegará el día en que el diablo te llevará al acto. Cuidémonos, querida iglesia, porque el adulterio
es una pandemia que entró a la iglesia del Señor Jesucristo y se aumentó en la pandemia. Cuando llegó la pandemia, y yo creo que me voy a alargar aquí un poquito y de pronto me vaya dentro de 8 días. En la pandemia sucedió algo. No nos dejaron salir. Nos encerramos. Nos encerraron. Y encerraditos llegó el día que empezamos a mover los deditos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces nos empezó a llamar el celular. Y en el celular muchos se metieron, muchos se quedaron y muchos acabaron con el hogar. El adulterio en la iglesia cristiana del mundo se aumentó en la pandemia. ¿Por qué? Porque los matrimonios no supieron vivir en esa coinonía, no supieron vivir en esa unidad, sino que entró la intolerancia, la impaciencia, el que todo el día estemos juntos. Qué pereza vos todo el día aquí. Y la discusión y la contienda, y como dice el pastor, la guinda hay entre los dos. Entonces estamos bravos, me voy para el celular, que el celular no me echa cantaleta. No te echa cantaleta, pero te metió el otro o la otra. La pandemia, lastimosamente, fue un ataque directo a la iglesia de Cristo. Porque a partir de ahí muchos matrimonios se terminaron, muchos cristianos se apartaron y otros se enfriaron, sin contar con los que dejaron de congregarse y se dedicaron a los canales de las iglesias. La pandemia fue un ataque fuertísimo y muchas personas se quedaron ahí amarradas. Pero que Dios siga teniendo misericordia de nosotros y que este tipo de mensajes nos siga despertando a ser cuidadosos, porque como les decía ahora, el adulterio empieza en la mente, y si ya hay algo trabajando en la mente, tenga presente, ya empezó el adulterio, ya está trabajándote ahí. Ya lo que usted tiene que hacer es meterse en oración y en ayuno, a cancelar, a reprender, a anular y a desatarse de esa ligadura que Satanás está trayéndole para llevarlo a un fin. Y el llegar a ese fin depende de usted, no de Dios, porque Dios te dio voluntad. Y por su voluntad usted decide: renuncio o sigo alimentando esto. No se deje llevar por esta situación, no se deje llevar por esos pensamientos, porque Satanás te quiere arrastrar a un foso donde no vas a encontrar salida tan fácil y donde vas a sufrir grandes consecuencias. Mire lo que dice el versículo 6 del capítulo, el versículo 32 del capítulo 6 de Proverbios. Proverbios 6:32. Dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Miramos entonces que uno de los resultados del adulterio es pobreza. Viene la pobreza. El segundo resultado que vemos es corrompe su alma. Significa que tiene el alma podrida, que la tiene destruida, que la tiene dañada, que la tiene trastornada. Y esa persona que tiene el alma corrompida, ¿sí se dice así?, jamás actúa de la manera correcta. Quiere decir entonces que cuando el alma de un hombre o una mujer se corrompe por el adulterio, esa alma queda trastornada, pierde seguridad, pierde estabilidad, pierde enfoque, pierde muchas cosas, porque esa alma queda corrompida. Y nos dice que es falto de entendimiento. En pocas palabras, una persona que comete adulterio entra en un estado como de somnolencia, queda como un zombie.
entorpecimiento. Viene a su mente un entorpecimiento. Eso son cosas tremendas, querida iglesia. Por eso el Señor quiere que hoy nosotros seamos conscientes. Si es una puerta que se nos está empezando a abrir, cerrémosla antes de que nos case el alma, antes de que nos haga daño. Mira lo que dice ahí en Proverbios 5:20. Una hojita más atrás, 5:20. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? El pecado de adulterio enceguece. Por más que se le diga a la persona, por más que se le hable a la persona, él es ahí, ellas ahí metidos. Son como si se le cerrara el mundo, como si su único mundo, fuera con la persona que comete el adulterio. ¿Y sabe algo? El adulterio se está justificando tanto en la iglesia cristiana en el mundo. El adulterio está dañando hogares y construyendo nuevos hogares. Entonces ella deja al marido, deja a los hijos y se va con otro. Entonces él deja a la esposa, deja a los hijos y se va con otra. Y comienzan una nueva vida. Y se muestran como si nada hubiera pasado. Aquí nada pasó porque estamos bien, él y yo, ella y yo. Bien para ellos, pero delante de Dios su adulterio continúa. Delante de los ojos del Señor el adulterio sigue, porque fue desleal a la mujer de su juventud, porque fue desleal al marido de su juventud, porque le dio rienda suelta al placer y enceguece, impide ver el grave error en el que se encuentra. Es como si el adulterio le pusiera una venda en los ojos. Ya no vea nada, vea solo esta nueva pareja. Ya no le importe cómo deja esa mujer, cómo deja ese marido. Ya no le importe cómo deja esos hijos. Enfóquese solamente en su nueva pareja. Y la iglesia cristiana del mundo hoy está por montones esta situación. Y lo peor de todo es que muchos se van a seguir ministrando con su nueva pareja. ¿Qué llevan a esas iglesias? ¿Qué ministran a esas almas? Si se montan al altar, ¿qué le están dando a la iglesia? Si imponen manos, ¿qué le están impartiendo a las personas? Y después varias personas dentro de la congregación en adulterio. ¿Cómo así? ¿Y qué pasó aquí? ¿A quién pusiste en el altar? ¿Quién ministró en el altar? ¿Quién se montó con una apariencia de piedad, dejando atrás un hombre, una mujer destruida, dejando unos hijos llenos de amargura, dejando una familia que no quieren saber nada del evangelio porque en el cristianismo perdí mi hogar? Dejando a unos hijos llenos de amargura, porque unos hijos nacieron y crecieron en un hogar, viendo a un papá y a una mamá, viendo a una figura inmovible, viendo dos columnas fuertes, pero de repente una de esas columnas es robada y sus hijos que quedan viendo un vacío. Se fue papá, se fue mamá. Y tener que ver el dolor y la tristeza que queda en ese cónyuge abandonado. Tener que ver la amargura que tiene que sufrir ese cónyuge abandonado. Por eso la Biblia dice claramente en Éxodo 20:14, no cometas adulterio. Porque cuando Dios dice no cometas adulterio, primero es para que no se ofenda su santidad y segundo para que no traigas consecuencia a tu vida y a tu entorno familiar. Dios tenga misericordia de aquellos que han abandonado sus hogares, que han tomado nuevos hogares, que han fortalecido una nueva familia en la base de la destrucción de otra.
Dios tenga misericordia y redarguya sus almas, porque su fin es terrible. Misericordia del Señor sea siempre para ellos. Mire lo que dice en el capítulo 5, versículo 11. Dice: y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. El adulterio trae enfermedad. Entonces, el adulterio trae pobreza. El adulterio corrompe el alma. El adulterio enceguece. Y el adulterio trae enfermedad. El rey David, cuando cometió el pecado, en uno de los salmos, en el capítulo 2, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En el capítulo 38 y en varios capítulos de los salmos, el rey David expresa su sufrimiento, su dolor, y dice que sus huesos se están partiendo. Parece ser que el rey David tuvo una enfermedad ósea de los huesos a causa del pecado de adulterio con Betsabé y el haberlo callado. Posiblemente el profeta Natán vino a amonestarlo un año después de ese adulterio. Entonces, el adulterio trae enfermedad. Y el rey David es un ejemplo de ello. Mientras calló, mientras se quedó callado, mientras guardó su adulterio, sus huesos se fueron envejeciendo, se fueron enfermando, y dicen algunos que él se fue envejeciendo por guardar el pecado en su corazón, por no haberlo confesado. El rey David, un hombre extraordinario, el mejor rey de Israel, el más recordado de la historia, el más excelente rey, cometió el pecado del adulterio y lo estaba consumiendo lentamente. El adulterio trae enfermedad. Y es delicada esta situación, porque si el adulterio está enfermando las personas, si el adulterio está consumiendo las personas, ¿por qué no tienen ese deseo o esa voluntad de ir a la presencia del Señor y arrepentirse y confesarle al Señor? Mientras David estuvo callado, sufrió la enfermedad. Entonces estamos hablando de un año el rey David enfermo, envejeciéndose y trayendo a su vida quién sabe cuántas cosas más de su salud o en su salud. Vamos a mirar lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Versículo 10. Dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Esta fue la sentencia que Dios le dio al rey David. Por cuanto me menospreciaste, la muerte no se va a apartar de tu casa. Pero si usted y yo miramos el versículo 6 de este capítulo, dice: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David dice, usted va a leer bien esa historia en su casa. David le dice a Natán que aquel hombre del quien él vino a contarle una historia debía de pagar 4 tantos. 4. Y el versículo 10 dice: ahora no se apartará de tu casa la espada. Ahora, después de que David comete el adulterio con Betsabé,
se muere el hijo que tuvo con Betsabé. Se muere el bebé que tuvo del adulterio. Tiempo después, Amnón viola a su hija, a su hermana Tamar. Absalón lo mata. Van dos. Luego Absalón se levanta y le hace una división al reino, le hace golpe de estado y lo hace ir. Pero dice la historia que Joab, el principal del ejército de David, mata a Absalón. Van tres. Luego, al finalizar la historia del rey David, un hijo que se llamó Adonías, creo que se llamó Adonías, quiso tomar el reino, quitándoselo a Salomón. Entonces Salomón, cuando ya es el rey, ejecuta la sentencia y muere Adonías. 4. David dijo, debe pagar 4 tantos. Sus hijos pagaron el efecto de su adulterio. Y esto es lo que más delicado me parece a mí del adulterio, que en muchas ocasiones puede traer muerte, o a los hijos del que lo comete, o al que lo comete, o al cónyuge. Pero cuando una persona comete adulterio, le abre la puerta, a la muerte como juicio. Porque dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4, que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. El adulterio trae juicio. Así que, querida iglesia, el adulterio no es una canita al aire. El adulterio no es que no aguanté y estas hormonas me jugaron una mala pasada y me llevaron al acto. El adulterio no es solamente me acosté y ya mire todos los efectos que trae. Y también el libro de Proverbios dice que su afrenta nunca le será quitada. Para siempre la persona tendrá que cargar con la vergüenza de que adulteró. Hay ministros del Señor que hace 40, 30, 50 años cayeron en adulterio y hoy en la historia se recuerda como el ministro que adulteró. El adulterio es una vergüenza con la que la persona tiene que caminar el resto de su vida. Porque el adulterio es simplemente ser infiel a alguien con quien yo hice un pacto, nada más y nada menos que delante del Creador. Y cuando yo violo ese pacto, todo lo que yo viole a Dios, toda ley que yo le viole a Dios, lo que va a hacer es que me va a traer consecuencias. Y sabe, hay muchas personas que están cometiendo adulterio en la iglesia y cuando se ven descubiertos, se van calladitos con esa parejita que cayó en el adulterio a buscar que me casen en otra iglesia. Y llegan calladitos, con cara de santos. Yo no hice nada. Acabé con el hogar, quebré la vajilla, pero yo no hice nada. Por eso cuando aquí a la congregación llega una pareja que nosotros no conocemos y nos dicen nos queremos casar, el pastor le dice, venga, siéntese aquí y cuénteme de aquí para atrás qué hay. Porque nosotros no vamos a casar una pareja en esa condición. Nosotros no vamos a casar una pareja que llena caripelada, perdóneme la expresión, cuando dejó atrás un reguero de tristeza, llanto y dolor. Cuando dejó atrás una mujer o un hombre lleno de amargura y de soledad. Porque déjeme decirle que la infidelidad, el adulterio es un luto que vive quien lo sintió o quien fue víctima. Es un luto, es un duelo. Porque cuando la Biblia dice que los dos eran una sola carne, es en el acto sexual. Y una pareja que se casan, ahí es una sola carne. Entonces significa que el que es mi carne me fue infiel. Bueno, a mí no, a otro.
El que fue infiel a esta persona le dañó su vida, le dañó su alma, le rasgó su alma, le arrancó algo que era de él. Porque la palabra dice que el marido ya no se pertenece a sí mismo sino a la mujer. Y la mujer no se pertenece a sí misma sino al hombre. Y cuando otro viene y arrebata, se lleva a uno de los dos, rasga el alma del que queda solo. Rasga el alma del que queda solo. Y dice la palabra del Señor en Malaquías, el Señor diciéndole a Israel: otra vez haréis llenar mi altar de lágrimas, siendo desleal con la mujer de tu juventud. El Señor es el único que consuela esos corazones. El Señor es el único que levanta esas almas a quien le fueron infieles cuando se refugian en Él. Cuando se refugian solamente en Él. Así que cuando el Señor dijo en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio, es porque quiso evitarnos que tengamos que arrastrar con esta cola. Pero recuerden, el adulterio comienza aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un adulterio? Cuando hay una relación ilícita y queda un embarazo. En muchas ocasiones lo primero que se piensa es: deshagámonos del problema, aborte mi hija. ¿Sabe algo? El que aborta, la que aborta, comete asesinato. La persona que aborta comete asesinato. Y aunque usted esté diciendo: yo simplemente tengo que sacarme un problema, déjeme decirle, se echó uno más grande encima, que se llama maldición. La mujer que aborta voluntariamente deja en su vientre una maldición que con el tiempo se va gestando y se va gestando y se va formando y deja una enfermedad. Abortar es cometer homicidio. Y la palabra del Señor dice que los que matan no heredarán el reino de los cielos. No, es que yo voy a ir a un hospital para que un médico me lo haga. Él es otro asesino igual que usted. Y tal vez peor. Así que tenga presente que si hay un acto de irresponsabilidad que deja el efecto, sea responsable. Sea responsable y no le corte la vida a un bebé que se está gestando en su vientre y que no es culpable de sus decisiones, que no es culpable de sus malos actos. Y tenga presente esto: la mujer que aborta voluntariamente está cometiendo el pecado de asesinato en su propio cuerpo y está dejando una marca de maldición. Qué irresponsables serían entonces aquellas personas que por un desliz deshagámonos del problema sin saber el que se echan encima tan grande. Dios tenga misericordia siempre de cada uno de nosotros. Y querida iglesia, guarde su mente, guarde sus pensamientos. Y como dice el libro de los Proverbios, deleítate con la mujer de tu juventud, aunque ya estés viejito con ella. Pero fue la mujer que escogiste en tu juventud. Lo mismo que el hombre. Deleítese en su esposo, porque él es el hombre que escogiste en tu juventud. Es que está muy feíto, es que está muy esto, es que está muy aquello. Si buscas a otro, vas a extrañar a este. Si buscas a otra, vas a extrañar a esta. Pero sobre todo guardemos la ley de Dios. Porque guardar la ley de Dios nos trae beneficios.
El que guarda la ley de Dios, todo en su vida le florece, le prospera, le va bien. Pero el que la viola, lo único que atrae sobre sí es maldiciones. Y si no, lea el libro de Deuteronomio capítulo 28, que muestra el camino del bien y el camino del mal. Y al final dice, escoja. Es decisión personal que vamos a escoger. Dentro de 8 días voy entonces a estar hablando acerca de la fornicación. Y voy a estar entrando más en este tema para que, querida iglesia, nos santifiquemos para el Señor. Para que verdaderamente guardemos nuestros corazones en santidad. Y si usted está luchando con el adulterio, hoy es el día en el que el Señor te dice, no te dejes llevar, no te dejes consumir. Yo te ofrezco mi perdón. El Señor te ofrece su perdón, te ofrece su misericordia y te ofrece sus fuerzas para que seas fuerte y no seas vencido, sino que en Él te fortalezcas y aprendas a dejar esos pasos que te van conduciendo lentamente al adulterio y te guíen a un camino de bendición, de seguridad, de tranquilidad para ti. Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos. Y si usted cometió adulterio, si se está gestando en su pensamiento, si usted tiene planeado en los próximos días cometer el adulterio, dígale al Señor que hoy le perdone. Que le perdone si lo cometió. Que lo perdone si está en su corazón, que lo lleve a renunciar, para que estas consecuencias no lleguen a su vida o no continúen en su vida, sino que se corte. Que usted no traiga la maldición de la muerte a su casa, que usted no traiga pobreza a su casa, que usted no traiga ceguera y entorpecimiento a su alma. Que su alma que le pertenece a Cristo no sea casado por otro o por otra. Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor. Tú eres el Dios de todo poder. Tú eres el Dios de toda grandeza. Gracias, amado Padre, porque hoy tú adviertes de los peligros del adulterio. Hoy tú nos adviertes, amado Dios, que es un camino por el que no debemos andar, que es un camino que conduce a las puertas del Seol, un camino, amado Padre, que su final es la condenación en el infierno. Padre, ¿cuántas personas han muerto en el acto del adulterio? ¿Cuántas personas han perdido su alma en el acto del adulterio? Señor, pero hoy tú nos adviertes, no es un camino tan fácil, no es un camino tan bueno, no es un camino lleno de rosas, es un camino lleno de espinas, de sufrimiento y de dolor. Señor, yo te pido en esta hora que tú perdones el corazón de aquellos que lo han cometido, Padre. Que tú perdones el corazón de aquellos que lo están gestando en su pensamiento. Que tú los ayudes, Señor, para que no tomen esas sendas de muerte, oh Dios, sino que se conviertan a ti de corazón y tomen las sendas de la vida. Glorifícate, Señor. Mueve tu mano, Señor, de misericordia. Mueve, Señor amado, tu mano de misericordia, oh Dios, sobre cada vida. El perdón tuyo, Señor, venga al corazón que se ha arrepentido, que se ha afligido porque desconocía los efectos que trajo su conducta. Tu perdón, Señor, está aquí. Tu palabra dice que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Tu palabra dice que tú eres amplio en perdonar. Lo único que esperas, Señor, es que reconozcamos delante de ti nuestras faltas, te las confesemos solamente a ti y alcancemos de ti misericordia.
Yo te ruego, Señor, que tú tengas compasión de cada vida, de cada corazón que ha sido enredado en esas redes del adulterio, Dios. Que tú perdones sus corazones, que perdones sus almas, que perdones sus mentes, oh Dios. Que por medio de tu Espíritu y tu palabra santifique sus corazones, para que sus caminos sigan siendo conducidos hacia santidad, que lleva como fin la vida eterna, y sus pasos no sean más conducidos al Seol. Padre, tú eres bueno. Padre, tú eres misericordioso, clemente y compasivo. Tú eres Dios de justicia y de amor. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Hijo. Y bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Damos gloria a Dios. Tremenda palabra ha traído el Señor hoy. Mensajes que no traen mucho aplauso, mucha euforia, pero Dios habla. Amén, hermanos. Oremos y démosle gracias a Dios. Levante su manito derecha. Dígale: Señor, gracias por hablarnos. Señor, gracias porque tu palabra no pasa de moda, Señor. Gracias, Señor, por instruirnos en justicia y por ponernos avisos en el camino. Pero Dios también es perdonador. El Señor perdonó a David. Los que están en el canal o aquí en el auditorio, que hayan caído en esta falta tan grave, el Señor te perdona. Y te dice, como le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. No digas: es que el diablo me llevó hasta allá o me hicieron una brujería. No, es una decisión que tú tomaste. Pero Dios te perdona. Te dice: vete y no peques más. Igual que si en tus tiempos de ignorancia abortaste por desconocimiento de la palabra, el Señor también está aquí para perdonarte y para limpiarte. Padre, gracias por esta palabra, Dios. Permite que esta palabra sea compartida en las redes con otras personas, Señor, de otros ambientes, Padre, cristianos y no cristianos, con el único fin de que se puedan corregir caminos, Padre. Señor, a muchos ministros del Evangelio en el mundo les da miedo predicar esto, Padre, para que la gente no se vaya, Señor. Pero es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que el que es de Dios, la voz de Dios oye. Te damos gracias, Señor. Bendecimos la pastora, Padre. Y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor nos siga instruyendo en su palabra cada día. Quiero darles entonces un reporte de los grupos familiares. Hay 15 hogares que abrieron sus puertas para los grupos familiares. Hay 18 parejas entre esposos y hermanos y hermanas
nombrados líderes para esos grupos familiares. Hay 16 hermanos y hermanas en formación para ser líderes y hay una escuela de entrenamiento y capacitación para estos líderes. Y de igual manera extendemos la invitación para las personas que quieran tener grupo familiar en su casa, que no haya levantado su mano la semana pasada, que esta semana haya meditado, orado, hablado con su familia y quiera tener grupo familiar, se acerca al final al pastor Johnny allí en el stand y él va a estar tomando sus datos, las personas que quieran tener grupo familiar en su casa. Amén. Dame pianito, Duan. Para concluir, las personas que aún quieran inscribirse para bautizarse, hacer el curso, pueden acercarse allí al final al stand, inscribirse con la hermana Marta, con el pastor Johnny, y empezamos el domingo. ¿Predicamos más o nos vamos? Vamos a terminar con los hermanos que cumplieron años esta semana, mi amor. Quiero orar por ellos. ¿Alguien cumplió años esta semana? ¿Alguien más? Yo oro. ¿Ya he cumplido años? ¿Hay alguien más? La niña de Cristian. Qué bueno. ¿Hay alguien más? ¿De casado? ¿De evangélico? Ok. Hay personas que nos visiten hoy por primera vez para acercarse hasta allí los guías y darle un tratado. ¿Hay alguien que levante la mano? ¿Que ha venido por primera vez? Vamos a orar por ellos. Extienda la mano hacia ellos, por favor. Padre, te damos gracias por estos hermanos, hermanas, por esta niña, Padre, que les has concedido cumplir un año más de vida, Señor. Bendícelos, dales largos años, llénalos de vida y de salud, que ellos permanezcan en Cristo todos los días de su vida, que les conceda los deseos de sus corazones, que el bien y la misericordia del Señor estén con ellos todos los días de sus vidas, y en la casa del Señor, el templo, moren por largos días. Que el Señor te bendiga, te dé largos años, que el Señor bendiga el día que naciste, que el Señor te guarde y te proteja siempre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén y vamos a orar para ser despedidos. Los esperamos en 8 días, hermano, para que nos sigamos edificando con este mensaje. Levante su manito derecha. Quiero bendecir, vamos a casa. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Que el Señor alce su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz. Que el Señor te proteja. Bendiga tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Que el Señor bendiga tu familia y salve tus hijos. Y la presencia de Dios siempre te acompañe. La gracia de Dios y el amor del Padre siempre esté contigo y con tu familia. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice amén. Shalom, shalom, shalom.